amigos, espero que se encuentren bien, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes donde quiera que estén, en sus vehículos, en sus hogares, en sus oficinas, o donde quiera que usted se encuentre escuchando Principios Divinos Podcast. Llegamos hasta ustedes con la intención de compartirle un poco más sobre los principios del reino de los cielos. Aquí nos encontramos Pastor Ariel Facundo y mi amigo y compañero William Salas. Pastor, ahí está la gente esperando que tú los saludes. Ay. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Ariel. Un gusto nuevamente estar con usted compartiendo este espacio que ya llegó y se posicionó en las redes sociales, como es el caso de Principio Divino. Así que aquí estamos, Pastor, dispuestos a lo que usted, juntamente con el Señor, haya determinado qué es lo que vamos a abordar hoy. Bueno, hoy vamos a abordar un verso que es muy famoso. ¿En serio? Muy famoso, pero realmente me interesa el verso siguiente. El verso está en el libro de Juan 3:16. Eso se lo sabe todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a mí me gusta la concentración que tenía nuestro Señor Jesucristo para cumplir esta misión. Nunca se desenfocó. Y es una lección que yo he aprendido y la trabaja en aquel tema que se llama desafíos desde la cruz. Enfocarse, aprender a estar enfocado. Pero el verso 17, pastor, me llama mucho la atención. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿qué pretende usted con esto? ¿Qué es realmente lo que usted pretende? El objetivo del reino de los cielos. El objetivo principal. O sea, usted tomando como punto de partida el versículo 16, luego el versículo 17 lo fusiona. Sí. Y su intención es verlo desde la perspectiva de desafíos de la cruz, que es una experiencia que usted ha aprendido a desarrollar y es necesario que nosotros desde la cruz asumamos con estar debidamente enfocado lo que es eso, pues a ser desafiado desde la perspectiva de la cruz. Sí, cómo Jesús se mantuvo enfocado en su misión. O sea, Jesús fue a la cruz porque la Biblia dice que se despojó a sí mismo y todas estas cosas que dice allí el libro de Filipenses. Pero hay otro verso que él dice, a mí nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida. Yo la pongo. Y entonces tenemos allí el libro de Isaías 53, donde también dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. O sea, Jesús quería ir a la cruz, Jesús quería dar su vida porque esa era su misión y se mantuvo enfocado, y lo vemos en muchos pasajes. Por ejemplo, hay un pasaje en Juan 13 donde dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. O sea, él se mantuvo enfocado, nunca perdió el enfoque. ¿Cuál era? Bueno, venir al mundo a salvar al mundo. Y dice el verso 17 de Juan 3 que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Y esto es muy importante, que en el día de hoy y en este tiempo nosotros recordemos la verdadera misión de que Cristo viniera a esta tierra, de que Cristo viniera a este mundo. A veces nosotros pensamos más en un Dios verdugo. La gente le encanta decir una frase que dice, Dios es amor y también es fuego consumidor. Le fascina decir esta frase, pero realmente la intención de Dios nunca fue condenar al mundo. De hecho, pastor, dice la Biblia que cuando Dios castigó al mundo antiguo y lo ahogó, ¿verdad?, con agua, el diluvio, que él se arrepintió de lo que había hecho. Y interpuso un pacto con el hombre y dijo, jamás destruiré al mundo con agua. Le dolió y lo hizo, ¿verdad?, con una razón justificada. Dice que el corazón del hombre se había inclinado totalmente al mal. Pastor, déjame ver si yo logro interpretarte en función de lo que tú planteas, porque estoy con atención escuchando tus argumentos, y los cuales son extremadamente interesantes. Entonces, fíjate tú que generalmente la gente considera que el objetivo por el cual de momento aparece en escena Jesús precisamente fue como para un atenuante de condenación, y resulta ser que no es así. Que no es así. Resulta ser que ya de alguna manera nosotros mismos, al no obedecer
en el huerto del Edén, a no mantener lo que se había iniciado, lo que Dios había pactado con el hombre, automáticamente se cumple entonces lo que el mismo apóstol Pablo trataba de explicar en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. Esos textos tienen muchas cosas en común. Dice pues que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pecaron, todos están destituidos. De alguna manera, el hombre mismo, nosotros mismos, fuimos lo que de alguna forma nos autocondenamos. Exacto. Sí, estoy buscando la forma de un término que quizás que nuestra comunidad que nos sigue y nos escucha a propósito. Esto es Principio Divino. Un gran saludo para todos aquellos que son parte de esta comunidad, ¿verdad, pastor? Que la gente entienda lo que perseguimos en esta ocasión. En esta ocasión, usted desde la perspectiva de lo que es el desafío de la cruz, quiere que nos mantengamos enfocados. Pero es importante que la gente entienda que Jesús no vino definitivamente a condenarnos, porque ya estábamos condenados. Nos condenamos, ¿por qué? Porque no fuimos capaces de obedecer, de mantener la obediencia. Sí. O sea, se le dio un mandato. El primer hombre, Adán, dice Romanos 6, como tú citabas. El primer hombre, Adán, ¿verdad? Como el pecado entró al mundo por un hombre, y a través de él también la muerte. Así mismo, a través de un hombre entró la gracia, la vida. O sea, Adán falló, Adán pecó. Y lo dice también el libro de Timoteo, capítulo 2. O sea, el hombre incurrió en transgresión. Entonces, inclusive dice que el hombre no fue engañado. Y esa parte a mí siempre me llama la atención. En el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, él le dice, no, yo no le permito a la mujer que enseñe en la congregación, porque la mujer fue engañada. Pero el hombre no fue engañado. Ay. Entonces, me llama la atención porque nos está diciendo que Adán desobedeció conscientemente. Él no lo engañaron. Eva desobedeció engañada. La serpiente le engañó. O sea, que pero Adán no. Adán estaba consciente que lo estaba haciendo mal. Entonces quiere decir que, o sea, ya vamos a explicar eso, pastor, porque usted está planteando algo que aparentemente suena como sencillo, pero es profundo lo que tú estás tratando de decir. O sea, porque tú dices, y quizás por eso fue que el enemigo utiliza la figura de la serpiente y va a tocar a Eva porque era más fácil de manipular. Porque la iba a engañar. Sí, porque era más fácil. Adán no lo iba a engañar una serpiente, vamos a decir, ¿verdad? Pero a Eva la serpiente le engañó. O sea, tú estás tratando de decir entonces que cuando Eva le dice come y cuestión, o sea, él estaba consciente de lo que iba a hacer. Claro, él estaba consciente, la Biblia lo dice. Ahí está en el libro de Primera de Timoteo. Señores, capítulo 2. Esto es una primicia. Porque la mujer fue engañada e incurrió en transgresión, pero el hombre no fue engañado. Entonces, si no fue engañado, quiere decir que él comió conscientemente. La mujer vino, mira mi amor, yo comí, aquí te traje un poquito, pues dámelo, porque si ya tú comiste, vamos a darle. Ok, pero pastor, ¿no será deducción tuya esa conclusión? Sí, bueno, es por lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, donde habla que él no le permite a la mujer enseñar, porque la mujer es más débil, por todo lo que él argumenta allí. Y dice, y no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, porque la mujer incurrió en transgresión siendo engañada, pero el hombre no fue engañado. O sea, si el hombre no fue engañado, entonces él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Más de uno puede interpretar lo que generalmente hemos escuchado, que realmente fue la mujer. O sea, que la mujer es la culpable de toda esta desgracia que tenemos, entonces. Sí, bueno, pero realmente la ordenanza vino directamente al hombre. Y el hombre era el encargado de hacer cumplir eso. Yo inclusive leyendo lo que es Romanos 6, ¿verdad? Si nos vamos a Romanos 6 lo analizamos bien. Y cualquier otro pasaje que habla de la caída, del pecado original, del pecado universal y de la caída del hombre, siempre mencionan al hombre. Siempre mencionan a Adán. Nunca mencionan a Eva. Entonces, que fue la mujer. Pero Adán era el responsable de hacer valer el mandamiento. Yo pudiera hasta concluir que si Eva come de la fruta y Adán no, las consecuencias no hubieran sido las mismas. Porque el que desobedeció, Romanos 6, ¿qué dice? La muerte entró al mundo por un hombre, Adán. Inclusive le llama a Jesús el postrer Adán. Sí, el segundo Adán, y de repente este segundo Adán con más facultades, con más capacidad de todo, con más capacidad de autoridad, Introduce la gracia, porque tiene la autoridad de la cruz, ¿verdad?
de su muerte, su resurrección. Claro, y es el único varón perfecto que realmente viene, porque dice que no hubo pecado en él, se plantea, ¿no? Que varón perfecto, que fue capaz de no aceptar ninguna propuesta, de no dejarse manipular. Claro, en el libro de Hebreos lo describe bien, dice, fue tentado en todo, pero sin pecar. Exacto. Y por eso entonces Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Unigénito es Único. el único Hijo engendrado por Dios. Exclusivo. Unigénito. Él no engendró a nadie. Entonces, unigénito y primogénito no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es bueno que lo aclaremos también. No es lo mismo. El unigénito es el único Hijo engendrado por Dios. Y el primogénito es el primero. Es el primero. O sea, entonces, a Jesús le hablamos del primogénito como el primogénito entre las primicias que resucitó, ¿verdad? Para salvación. Y después nosotros, dice el mismo Pablo en el libro de Corintios, ¿verdad? Entonces, el unigénito Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el que fue engendrado por el Espíritu Santo perfecto. en el vientre de María, ¿verdad? En el que no hubo pecado, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y todas estas cosas. Entonces, ese fue el postrer Adán, el segundo Adán, que menciona el libro de Efesios. Así que la realidad es que el hombre se buscó su propio problema. Dios le puso sus límites, el hombre los violentó. Se buscó su problema, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Consecuencias. Consecuencias de fallarle a Dios. Ahora, el remedio para eso fue el Padre determinar desde antes de la fundación del mundo a un cordero inmolado para salvación, que es la figura de Cristo, ¿verdad? O el cordero es la figura. Cristo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. Es que desde el mismo principio que ocurre lo que ocurre, de alguna forma todo fue apuntando de manera profética hacia lo que iba a ser. Porque inicialmente cuando el hombre incurre en falta, Dios lo cubre con hojas. O sea... el hombre se cubre con hojas. El mismo hombre, en este caso. Entonces Dios mata a un animal y le quita la piel y lo cubre con pieles. Okay, es señal de un sacrificio. El colocarse esas hojas fue iniciativa del mismo hombre. Del mismo hombre, sí. Okay. Dice la Biblia que ellos se taparon con hojas. Entonces Dios viene y le quita la piel a un animal y lo cubre. Y pudiéramos interpretarlo, ¿verdad? Como que sin derramamiento de sangre. No hay remisión. Entonces Dios sacrificó un animal y lo cubrió. Eso es algo profético, ¿verdad? Para poder nosotros interpretar lo que pasó allí, porque Dios le había dicho a Adán, el día que pecares, ese mismo día morirás. Murió este animal y fue cubierto. Es lo que Jesucristo hace con nosotros. Vino a la cruz, dio su vida por la humanidad, murió y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Pastor, y a partir de ese momento se acabaron los sacrificios, o sea, para efecto de lo que es salvación, obra salvífica, única y exclusivamente eso. A mí me llama mucho la atención esa parte, viendo eso de que se terminaron los sacrificios, porque el libro de Hebreos lo ilustra bien. Si usted lee el libro de Hebreos de manera sistemática, organizada, usted se va a dar cuenta cómo el escritor va eliminando posibilidades. Elimina a los sumos sacerdotes, elimina a Melquisedec. Dice que Abraham le llevó, Melquisedec, ¿verdad? Abraham le llevó los diezmos y lo elimina. Y dice, Jesús es superior a Melquisedec, elimina a los sumos sacerdotes, Jesús es superior al sumo sacerdote, elimina a Abraham, es superior a Abraham, a lo primero que elimina es a los ángeles, desde el capítulo 1, superior a los ángeles, dice que los ángeles son hechos menores, y va eliminando cosas, y dice, bueno, ahora ¿quién queda? El sumo sacerdote Jesús, que entró al cielo con su propia sangre, no con sangre de machos cabros, ni con sangre de animales, sino con su propia sangre. Lo que hace el libro de Hebreos en los primeros 9 capítulos es quitar cualquier figura que el hombre pudiera apoyarse para decir, bueno, esto me sirve para salvación, y establecer a Cristo superior a cualquier método de salvación. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la misión de Jesús. Claro, entonces con esos argumentos, tal cual como usted lo plantea, en el orden sistemático, que van como que rompiendo el paradigma en la mente. Sí, en la mente, en este caso, del pueblo judío. En la cultura. Sí, en el pueblo judío, porque con ellos comenzó el proceso, todos ellos, ¿verdad? Y el Señor los utiliza a ellos como la nación que tenía la responsabilidad de ejercer un sacerdocio, que al final no lo pudo ejercer, porque no lo ejercieron. No lo ejercieron. Y al final, entonces, bueno, mira, gracias más bien a esa situación, entonces el propósito de Dios no lo detiene nadie. Y se abre esta opción que implica entonces salvación con una connotación mundialista.
Sí, exactamente. Esto no es para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cumplió su propósito. El mismo libro de Romanos 9, 10, 11 lo dice, ¿verdad? El pueblo de Israel cumplió su propósito, que era que Jesucristo viniera a través de una nación escogida, un pueblo santo, que Dios aunque fallaron muchísimo, Dios tuvo que ir ajustando cosas, dividirlos, Jerusalén, Judá y todas estas cosas. Pero al final, todo este pueblo fue el camino a través del cual Cristo venía a este mundo, pero su objetivo no era con el pueblo de Israel, sino con el mundo entero, porque Dios es Dios de todo el mundo. Ese fue el lío que tuvo Jonás con Dios. Ese fue el lío de Jonás. Nínive era un pueblo pagano, y Dios le vete a Nínive, predica a Nínive. ¿Y cuál es el argumento de Jonás? Si yo voy allá a Nínive, esa gente son malísimos, yo voy a predicarle, ellos se van a arrepentir y tú lo vas a perdonar. Y no quería porque era un israelita empedernido. Entonces el pueblo judío entendía que la salvación era para ellos. Por eso se separan de los samaritanos y tenían su guerra con los samaritanos. Y ellos entendían que ellos eran exclusivos. Una situación que trasciende hasta hoy día, porque incluso esa situación que tenemos en el Medio Oriente, palestinos, la gente, los judíos con los palestinos, esa situación que está, y ahora, pastor, es impresionante lo que en este instante, siglo XXI, hoy, pero por eso digo, hoy hay un éxodo, están saliendo la gente porque Trump mandó una orden que salieran. O sea, todo eso indica que la situación se torna difícil. Hoy, 16 de junio, ¿verdad? Del 2025, hoy día, imagínense ustedes cómo están las cosas y cómo de repente... Está saliendo de Irán, está saliendo. Y a mí hay tapones grandísimos en las carreteras. A mí me llama poderosamente la atención cómo Benjamín Netanyahu ahora habla, cita la palabra. Y yo sé que él no es un líder nuevo, porque Netanyahu tiene más de 20 años. Sí, claro. Junto con Simón Peres, que el otro, él sí falleció hace como 4 o 6 años. Falleció el otro, pero ellos eran los líderes que de alguna forma... Y aunque Netanyahu tiene opositores internos con relación a su visión sionista, la situación es impresionante cómo esa gente cita la palabra. O sea, todo esto nos indica una situación bien interesante, pero hoy estamos conversando de que Jesucristo no vino a esta tierra solamente a Israel, no. No, pero obviamente no vino a condenar el mundo. No vino a condenar el mundo, sino a justificarlo. Así mismo, para que el mundo sea salvo. Para que a través de Cristo Jesús el mundo sea salvo. Para eso vino Jesús. Entonces, usted habla del desafío de la cruz y yo agrego y los beneficios de la cruz. Hay beneficios. Sí, claro. Y yo lo veo del desafío es por las palabras que Jesús dijo en la cruz. O sea, Jesús, su primera palabra, ¿cuál fue? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Amor. O sea, eso indica amor. Entonces, él vino a salvar a la gente. Él no vino a condenarlo. Entonces, aunque me estén matando, los voy a salvar. Eso es de mantenerse demasiado enfocado. Eso está demasiado enfocado en una misión. La gente me está matando, pero ¿qué pasa? Eso fue que yo vine. Porque el amor, porque Dios es la esencia del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 3, creo que 8. Primera de Juan 4, 8. 4, 8 en este caso. Ahora dice así, que Dios es amor. Sí. Dios es amor. Y es de verdad que es amor, porque todo lo que le hemos hecho, y él ha pasado por alto esas cosas, y desde el huerto de Belén y hasta hoy día, 16 de junio, sí, del 16 de junio del 2025, él nos sigue diciendo, ¡hey! Vine a salvarlo. Sí, ¡hey! En este caso, William, en este caso, ¿verdad? Ariel, yo les amo y ustedes son importantes para mí. Sí. ¡Hey, mundo! Yo les amo y ustedes son importantes para mí. Así es. Y esto queremos compartirlo con la gente que nos escucha desde Colombia, desde Honduras, desde El Salvador, desde Venezuela, desde Chile, Argentina, desde Ecuador, desde Perú. Brasil, saludamos a la gente de Palabra Sazonada. Sí, la Brasil. Hermana Ninfa allá en Washington. Ajá, Maryland. De Dadores Alegres. Pues toda esta gente y la gente que los sigue a ellos, pues compartimos esta palabra con ustedes. Dios es amor, envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros y no vino a condenarte. Y esa palabra es muy importante, viéndolo del punto de vista del desafío, pastor. Porque, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío para la iglesia en el día de hoy? Él vino con la misión de salvar al mundo y en la cruz estaba derramando amor y perdón para sus transgresores. Isaías 53. Fue llevado al matadero, enmudeció. Como cordero manso. No abrió su boca. Entonces, ¿cuál es el desafío de Jesús
desde la cruz para nosotros, para la iglesia, para los cristianos. Es un llamado a multiplicar esto. O sea, nosotros que predicamos a Cristo, nosotros que hablamos, que somos la iglesia, que somos los seguidores de Cristo, tenemos un gran desafío hoy. Y inclusive hay un verso que dice, bueno, a la manera que Cristo perdonó, perdónense los unos a los otros. Y hablábamos del perdón ayer, pastor, allá con la pastora Xiomari también. Sí, sí. Hablábamos del perdón, del arrepentimiento. O sea, el desafío es, la iglesia de Cristo tiene que cumplir la misma misión que Él vino a traer. Dios no envió a Cristo al mundo para condenarlo, señores. La iglesia no puede estar condenando a la gente. La iglesia tiene que ayudar a la gente a salvarse. La iglesia es la fuente de salvación, la fuente de la proclamación, ¿verdad? La buena nueva, el anuncio, el evangelio de Cristo, de que Cristo vino a salvar al mundo. Es por eso que debemos tener sumo cuidado, pastor, porque usted y yo sabemos muy bien que hay unas doctrinas que nacieron previo a la llegada de Jesús a esta tierra, como el fariseísmo, sí, como el saduceísmo, ¿verdad? Ambas doctrinas nacieron inicialmente, muchos, quizás algunos, 1 o 2 siglos antes de que Cristo apareciera, y ellos aparentemente nacen con una causa. Su intención era guardar la esencia de lo que se había planteado. Guardar la ley, guardar a lo que decía Abraham, y no somos nuestro padre Abraham, y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo esa situación, ese aparente celo, ese anhelo, ese deseo de conservar un asunto, los llevó a divorciarse de la realidad que Dios perseguía? Que creo que más o menos lo que nos ocurre ahora, pastor. Porque muchos en su aparente celo de ser un heraldo de la palabra y toda esa serie de cosas, pues comienzan a colocar cargas que nadie puede llevar. Y que comienzan a someter a gente tomando resoluciones internas en cuanto a usos y costumbres que no vienen al caso. Y te voy a decir algo, pastor, eso a nosotros no debería estarnos pasando. A la iglesia en este tiempo no debería estarle pasando. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso al pueblo de Israel, a la religión judía, verdad? Porque la misma Biblia lo dice, no por ser nacido en Israel tú eres judío. O sea, el judaísmo es la religión, los practicantes. Los israelitas son todo el que nace en Israel. ¿Por qué le pasó eso al judaísmo? Porque hubo un lapso de tiempo en donde Dios no habló más. Dios no habló más. Dios se comunicaba de varias maneras, a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Ellos tenían ciertas indumentarias en su vestimenta, un pectoral con 12 piedras. Había algunos protocolos. Y a través de eso ellos se comunicaban, tenían el urín y el tumín. Y todo esto eran instrumentos para ellos recibir respuestas de parte de Dios. Después de la profecía de ¿cómo se llama? Ezequiel, Joel, Abacú. Malaquía. Sofonía. Sofonía. No. Bueno, el último de los profetas que habló en el Antiguo Testamento. No fue Malaquías es el último que aparece en cuanto en la orden de lo que se planteó. Bueno, pues entonces después de Malaquías, ¿verdad? No hubo más profecía. No, después de Malaquías no. No hubo más profecía. Hasta Malaquías los profetas de alguna forma que están que todo lo que tiene que ver con los profetas menores hasta Malaquías. No hubo más profecía, no hubo más quien hablara. Consultaban a través del urín, el tumín, de las piedras, de todo. No hubo más. Entonces de aquí nacieron estas religiones dentro del judaísmo, como los saduceos, los celotes, los fariseos, los escribas, el Sanedrín, que era el final, ese grupo de 70 sacerdotes o 70 ancianos que se formó. Y todo esto vino a 400 años. Es para eliminar toda una cultura, eliminar toda una generación, en donde, imagínense que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, vamos a darle 300 años para atrás. Vamos a decir que vivió 100 años cada uno. Pero en 400 años ya lo que quedan son rumores, ya lo que quedan son dogmas, ya lo que quedan son costumbres. No hay alguien que esté diciendo, ay, así ha dicho el Señor, como decían los profetas. Así ha dicho el Señor, como decían los sumos sacerdotes. Entonces estas religiones se formaron y tomaron, claro, como tú dices, la iniciativa era buena. Vamos a conservar esto, sí, porque no hay profeta. Pero bueno, todo se fue a pique y se echó a perder, pero ahora a nosotros no nos pasa eso. Ahora, hablando, o sea, tratando de entender un poco o de aclarar un poco lo que usted plantea, a María la visita un ángel.
no un profeta. No. A José lo visita un ángel, no un profeta. Y a Zacarías. Y al sacerdote, a eso voy. ¿A Zacarías quién lo visitó? Un ángel. O sea, que lo que estamos planteando está dentro del orden, porque no Claro. existía, ya sea de alguna manera. Y Ya no por, había y por profeta. eso, y por eso que algunos dicen que los profetas hasta Juan, el Bautista. Bueno, Jesús lo dijo. Entonces, hasta Juan, porque Juan entonces vino profetizando la llegada de Cristo, ¿verdad? Y hizo las veces La voz que de clamaba en el profeta. desierto, Exacto. el que decía, el que viene atrás de mí, no soy digno de siquiera soltar el calzado de sus pies, que para allá. Pero que para allá. lo que quiero enfocar es cómo estos 400 años, ¿verdad? De oscuridad. En cuanto De oscurantismo le dicen la teología, los estudiosos, Sí. los exégetas. Nadie dijo, así ha dicho el Señor. Entonces ellos tenían los rollos de Moisés y lo que habían escuchado generación tras generación. Pero a nosotros no nos pasa eso, porque el libro de Hebreos dice que a nuestros padres, ¿verdad? Que hablaron a través de los profetas, a través de revelaciones, de ángeles, de sueños, pero dice, no, pero ahora en este tiempo recibimos instrucción a través del Hijo, a través de Jesucristo. Así empieza el libro de Hebreos, así es los primeros versículos de Hebreos. En otros tiempos recibimos revelación de otra forma, pero ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo, y eso está vigente, y tenemos al Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, miren, no lo dejaré huérfano, le dejaré el Espíritu Santo, y dijo, mira, Él va a venir y le va a enseñar todas las cosas que yo les he hablado, y hay cosas que no le puedo enseñar ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí, Él tomará de lo mío y se los hará saber. O sea, que el Espíritu Santo está en medio del mundo entero, haciendo una función de convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado, de instruir, de acompañar, de aconsejar, de ayudarnos, ¿verdad? Y como de alguna forma, pastor, según lo que usted plantea, también podemos deducir que Dios fue estableciendo códigos, protocolos, maneras. En el tiempo de la ley se hacía de esta situación, ahora comenzaba el tiempo de la gracia. Cristo vino a cumplir la ley porque nadie era capaz de poderla cumplir porque no tenía la capacidad. Entonces Jesús vino, él vino a cumplir la ley. Ese mismo Jesús lo vemos narrando una parábola. Algunos dicen que es una parábola, mayormente otros dicen que no, que es una historia, lo que Jesús habló acerca de Rico y Lázaro, y ve lo que Jesús le dijo al rico cuando le decía no, y él le dijo no, a los profetas. ¿Y a quién es el que tienen? A Moisés. A Moisés y a los profetas tienen. Claro, porque era un mensaje directamente para esa generación. Exacto. Pero ahora tenemos a Cristo. Claro, así es. Y tenemos al Espíritu Santo. O sea, no estamos pasando por un proceso de oscurantismo, no estamos pasando por un proceso en donde Dios no habla, en donde Dios no se revela, en donde no tenemos la palabra de Dios. Sí tenemos la palabra de Dios, sí tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo. O sea, ¿por qué la iglesia insiste en desviarse de la misión, en desenfocarse? No podemos desenfocarnos. Hay que asumir el reto de la cruz, mantenernos enfocados. Ese amor al prójimo, esa misericordia, esa misión de Jesús, de que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. A veces el sentido de justicia de la iglesia o de algunas personas, de algunos líderes cristianos, quiere ser tan elevado que nos olvidamos de la misericordia, de la compasión. Bueno, pastor, es allí donde yo vuelvo a reiterar de cómo nos convertimos en fariseos de este tiempo posmoderno que yo menciono, ¿verdad? Porque así eran los fariseos. Claro. Ellos en su celo aparentemente de preservar las cosas se fueron a los extremos y extremaron a la gente y comenzaron a inventar. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en este tiempo, pastor? Estamos inventando demasiado. Claro, igual nos estamos yendo a los extremos, pero igual digo, es que no debería ser, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo Jesús, tenemos su palabra. O sea, ellos fueron a los extremos, no tenían nadie que le hablara, nadie le decía, miren, Dios dice esto. Pero señores, tenemos el Espíritu Santo, iglesia de Cristo, hay que reaccionar. Tenemos la presencia de Dios activa en medio nuestro, porque esa es la función del Espíritu Santo, revelar esa presencia de Dios en medio nuestro y ayudarnos a entender. Es el ayudador, es el paracleto, ¿verdad? El Espíritu Santo. Eso que describía Juan cuando estaba mencionando el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Juan, esos 3 capítulos de alguna forma nos arrojan luz acerca de la facultad y del rol que tendría el Espíritu Santo de Dios y que hasta hoy sigue teniendo, porque sigue haciendo lo mismo. Es el que redarguye de pecado, es el que nos va a convencer, es el que nos va a usar para que la gente entienda. El que convence a un pecador.
Entonces nosotros tenemos simplemente que cumplir la misión. La iglesia tiene que enfocarse, porque nosotros hablamos aquí de principios del reino de los cielos. Y eso fue lo que el reino del cielo determinó, salvar al mundo. Que el mundo sea salvo por él. Vamos a quedarnos con la parte de que el mundo sea salvo por él. La gran comisión, ¿cómo dice? Y por todo el mundo, claro, prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Esa es la parte de la iglesia. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda. La segunda parte no le corresponde a nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esa parte no nos toca a nosotros. Salvarlo o condenarlo le toca a Cristo. No, y de alguna manera sí tiene algo que ver con nosotros como personas, porque es la capacidad de decidir. Es tomar una decisión, claro. Es tomar la decisión, lo acepto o no lo acepto. Eso le corresponde a la persona. Porque usted lo hizo en su momento y yo lo hice en mi momento. Y nuestra intención con responsabilidad es hacer ese exhorto. Y aquí estamos acá precisamente para orientar, para hacer entender a la gente y decirle, bueno, Espíritu Santo, úsanos, y que la gente entienda su condición ante los ojos de Dios. Porque la gente, si no lo entiende, no va a reaccionar. La gente necesita entender cuál es su posición, por eso su condición. Por eso el mismo escritor de Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Señores, tomar decisiones no es fácil. Usted no puede decidir por mí, ni yo puedo decidir por usted con relación a hacer el ajuste de creer en nuestro corazón, confesarlo con nuestros labios, para finalmente entonces ser salvo. Porque no, es sencillo, no es complejo, es sencillo. Es creer y confesar con los labios. Eso no es lo que nos garantiza el estar allí inscritos en el nombre, en el libro de la vida. Ahí tenemos que estar registrados, en el libro de la vida. Así es. Así es, y el trabajo personal de cada uno, ¿verdad? Nosotros como iglesia predicamos el evangelio, le decimos a la gente, Cristo vino a salvarte, Cristo vino a perdonar al mundo, Cristo no vino a condenarte. Hay gente que su pecado lo tiene con un peso excesivo. Por eso Jesús dijo, vengan en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Pero dice en un verso, dame tu carga y coge la mía. Y él dice, la mía es fácil, la mía es ligera. Así que te sientes cargado. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los he de descansar. Mateo 11:28. Vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces, a veces la carga del pecado sobre la vida de una persona es fuerte. Y nosotros como iglesia de Cristo le decimos a la gente, en Cristo hay descanso, en Cristo hay paz, porque Cristo no vino a condenarte. Y sabemos que ha estado haciendo cosas difíciles, malas, bien feas, pero no importa qué tan feo lo hayas hecho, Cristo no vino a condenarte, vino a perdonarte, vino a salvarte de eso tan feo que hiciste. Yo una vez evangelizando en la calle, me encontré con un señor en una casa, y cuando nosotros salíamos a las calles y nos paramos en las casas, no solamente a entregarle el tratado, la literatura, sino a leerle un verso a la persona, a hablar un momentito con la persona. Y ese hombre me dijo, mira, no quiero saber nada de lo que me va a decir. No quiero saber nada. Pero ¿qué pasa? Déjeme decirle algo de un minuto, no se preocupe. No, es que yo no creo en el Dios que ustedes predican. Ay. No creo en el Dios que ustedes predican. Y le digo, ¿pero qué pasa? Dígame por qué. Me dice, ¿cómo va a ser que un agente, violador, asesino, lo condenan, lo meten preso, y después de que se arrepiente y ya Dios lo perdonó? Entonces se muere y se va para el cielo, se va con Dios. Yo no creo en eso. Bueno, eso fue lo que Cristo vino a hacer. No a condenar al que viola, no fue a condenar al que mata, no fue a condenar al que roba, sino a salvarlo y a perdonarlo. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar, es el evangelio. Esa es la buena nueva, pastor. Así es. Entonces, no podemos envolvernos en 50,000 temas y cosas que no apunten al evangelio. Y mucho menos que apunten a condenar a la gente. No podemos condenar a la gente, no tenemos esa facultad, lo primero. Y no debería estar ese deseo en nosotros. El deseo ardiente de nuestro corazón debe ser el de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Filipenses, haya pues en ustedes el mismo
sentir que que hubo hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tiene que estar en la iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es? No vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo. Entonces, nuestra misión en esta tierra es predicarle eso a la gente. Hay gente cargado, hay gente con problemas serios a nivel espiritual. Hay gente que su mente lo está traicionando, hay gente que quiere optar hasta por el suicidio. Hay gente que quisiera desaparecer porque se siente cargado. La gente, los cristianos que han venido de una vida bien oscura, de una mala vida, y saben cómo Dios los restauró, cómo Dios los cambió, cómo Dios los levantó, cómo Dios los transformó y los libertó, deben estar hablándole a la gente de cómo Dios te puede cambiar, restaurar, perdonar, libertar. No importa qué tan cargado tú estés. Hay un texto, si mal no recuerdo, que dice que a quien más se le perdona, más agradece, algo así, más o menos. Claro, es la conversación de Simón y Jesús, cuando María Magdalena le dijo, mira, yo entré a la casa, tú no me pusiste agua, tú no me saludaste, no me abrazaste, no nada, pero esta mujer no ha dejado de llorar en mi pie y de secarme los pies con los cabellos. Imagínate. O sea, ¿a quién se le perdona más? Al que pecó más. Entonces, el asunto es que ese verso lo ligamos con el verso de Romanos 6, que dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, hay una gracia de Dios que abunda desde la cruz. Y como iglesia el desafío es predicar esa gracia y aplicar esa gracia a los pecadores, a la gente que no ha encontrado a Cristo. Y como tú decías ahorita, los beneficios, ¿verdad? Desde la cruz. Beneficios. Sí, que hay beneficios. Hay beneficios. De la cruz. El reto, ¿verdad? Es predicar esa gracia, vivir eso y compartir eso. Y los beneficios es recibir eso. Claro, porque mira, dentro del beneficio está que somos indultados, o sea, nos han justificado. Nos van a regenerar, porque comienza un proceso de nuevo nacimiento, ¿verdad? Dice que eso es insofacto. Cuando tú aceptas a Cristo, inmediatamente viene el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida y comienza la obra entonces del nuevo nacimiento. Eso que Jesús le explicaba a Nicodemo en el mismo capítulo 3 de Juan. Sí. Y que Nicodemo no entendió, que se quedó así aturdido. Y cuando Nicodemo estaba tratando de entender lo que Jesús le dijo, Jesús lo termina de catapultar cuando le dice más. Si no nace del agua y del Espíritu, ¡wow! El hombre quedó todavía más aturdido. Y tú eres maestro de la ley, no sabes eso. Claro, y entonces en la segunda carta a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 5:8, si mal no recuerdo, dice, y en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, en el mismo Romanos 5:4 dice, justificados pues por la fe. Ese es Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso fue lo que Él vino a hacer. Y hay muchos versos, muchos pasajes dedicados a esto en el Nuevo Testamento hasta el final. Cristo vino a salvarnos. Sí, hay un salmo, si mal no recuerdo, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Qué impresionante. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, obviamente hay un sentido metafórico que tenemos que entender, ¿verdad? O sea, dame tu vida, yo voy a hacer algo interesante en tu vida y ahora a partir de allí tú tienes que ver a través de esa palabra. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastor, mira, el tiempo nos está acechando. Sí, no, pastor, pero quiero recalcar y que cerremos con esto. Bueno, recapitule usted. Jesucristo vino a salvar al mundo, fue su reto para la iglesia, para los cristianos, desde allí, desde la cruz, siendo asesinado, siendo golpeado, desangrándose, casi muerto, gritar y decir, Padre, perdónalos. Entonces sigue gritando todavía desde la cruz esto, y lo grita la iglesia, y lo gritamos nosotros los cristianos, Padre, perdónalos. Y debe ser el grito de cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón. Mira a la prostituta, mira al ladrón, mira al violador, mira al intenso, mira al vecino, Padre, perdónalo. Pero mire, yo quería mencionar algo del prejuicio, ¿no? Y mire cómo cuando tú amas, se te quita la careta del prejuicio, porque Jesús dijo, Padre, no tomen en cuenta ese pecado, ellos no saben lo que hacen. Mira esa capacidad de amor.
hacía ver que ellos estaban actuando en función de no saber lo que estaba ocurriendo, en ignorancia. Sí, ellos, Si padre no le toman en cuenta este pecado, ellos no saben lo que hacen. Ellos ignoraban que la muerte de Jesús iba a traer salvación al mundo. Claro. Y entonces ese otro mismo personaje que usted señala acerca del fariseo llamado Simón, cuando él claudicaba internamente, si este de verdad fuera profeta, supiera quién está con él. Y Jesús le dijo, hey, ahí fue donde le dio el mensaje, tú estás loco. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y ese tipo tuvo que a veces quedaba así o estupefacto, porque eso estaba ocurriendo internamente en él, más nadie sabía nada. Pero el Señor lo puso en evidencia. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y lo mismo ocurrió con Zaqueo. Date prisa, desciende, baja de ahí. Es necesario que yo vaya a tu casa porque la salvación ha llegado. Y Zaqueo se quedó impactado. ¿Y cómo este hombre sabe que yo me llamo Zaqueo? Si no me he entendido. Y que lo andaba buscando para Imagínate. eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo mismo pasa hoy. Y lo mismo pasa hoy. Y queremos decirle eso a la gente. O sea, Jesús te anda buscando. Por eso vino al mundo. No vino a condenarte, vino a salvarte. Ahora él termina ese verso 18 que sigue, dice, el que cree no es condenado. Es muy sencillo. No hay más nada que hacer. No hay que sacrificarse, no hay que hacer un gran esfuerzo, no hay que buscar recursos, no hay que hacer muchas obras buenas. Simplemente se trata de creer que Cristo Jesús vino al mundo a salvar al mundo. El que cree eso no es condenado. Es muy sencillo. Bueno, pastor, rápidamente yo quiero terminar mi participación planteando lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando en el mismo desierto que los judíos andaban allí se estaba infectado de serpiente? Sí, sí. Y la serpiente tiene un significado que tiene que ver con la maldad, con el pecado, ¿verdad? Sí. Entonces el desierto está infectado de serpiente. ¿Y qué fue la alternativa que se le ocurrió a Dios? Y le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Eso apuntaba proféticamente hacia Cristo. Y todo aquel que mire, o sea, tenía que tener fe, tenía que mirar. Y Juan lo dice, Juan el Bautista lo dice. Él trae esa anécdota diciendo para qué él vino, quién lo ordenó, porque Juan llega con una doctrina rara. O sea, después de 400 años de nadie hablar en nombre de Dios, Juan viene bautizando gente en un río. Y arrepiéntanse para salvación y perdón de pecados. Eso nunca se había hecho ni se había dicho. Pero cuando él habla de eso, él dice, así como Moisés erigió la serpiente en el desierto, así va a ser levantado Cristo como aquella serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Hay que mirar hacia el sacrificio, ¿verdad? Y como tú planteas los desafíos de la cruz, hay que mirar hacia la cruz. Hay que mirar hacia la cruz. Claro. Es la única alternativa de nosotros ser indultados, porque somos culpables. Nosotros somos culpables, no hay manera. No hay manera. Es que, mire, la Biblia lo explica en Romanos capítulo 2. Dice, bueno, no han leído la Biblia, no conocen a Cristo. O sea, yo parafraseando, ¿verdad? Sí, claro. No conocen a Cristo, no han leído la Biblia. Bueno, en su pensamiento, su mente, cada uno es ley para sí mismo. La conciencia. Su conciencia lo defiende o lo acusa. Así es. Entonces, es muy sencillo. Cualquiera puede decir, no, yo no soy pecador. No, yo no. Mira su conciencia. ¿Qué te dice tu pensamiento? Como decía la persona que tú estabas predicándole, yo no creo que después que una gente que haga todo eso que hace, que es un desgraciado, que es un parásito de la sociedad, entonces va a saltar con eso y que Dios lo va a perdonar. Si se arrepiente, sí. Sí. Si mira con fe hacia la cruz, así es. Porque es sencillo. Los complejos somos nosotros, pastor. Había un joven que su tortura mental después de ser cristiano es que él había matado gente. Él había sido un delincuente fuerte de bandas y todo eso. Y él vino a Cristo, se arrepintió, se encontró con Cristo. Bueno, le predicó el hermano de uno que él mató. Wow. Y se arrepintió y entonces estaba en la misma congregación. Ese que fue el único que podía acusarlo frente a la justicia, que sí sabía que él había matado a su hermano, decidió no acusarlo. El caso es que el muchacho nunca tuvo una condena por la gente que él mató. Pero su mente no lo dejaba en paz, porque él entendía que él había matado gente que se habían ido sin Cristo y ahora él era cristiano y se iba a ir con Cristo. Claro, porque eso es una maquinación muy típica que utiliza el enemigo para torturar a la gente psicológicamente. Son las famosas maquinaciones. Pablo decía,
yo no quiero que ustedes ignoren acerca de las maquinaciones para que el enemigo no gane terreno en contra de ustedes. Entonces, claro, él sentía esa situación, sentimientos de culpa, el enemigo se aprovechaba y allí, en ese campo tan tremendo como es el campo de la mente, donde ocurren las cosas más tremendas, nuestras luchas más fuertes, se dan ahí. Dios nos ayude, pastor. Dios nos ayude. Pero Cristo vino al mundo no para condenarte, sino para salvarte. Ese es el desafío de la cruz, de la iglesia, decirle al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Y de decirle a la gente que se siente cargado, pesado, condenado, atado, Cristo vino a salvarte. Y que Dios te bendiga. Así es, entonces queremos recordarle a toda nuestra comunidad que nos siguen que esto es Principio Divino. Dale like, comparte esto y suscríbete y haz un comentario que estamos dispuestos a compartir con todos ustedes. Así que, pastor, disponga usted. Así es, nos vemos en la próxima. Ya ustedes saben, Dios le bendiga.